Hola, amigas y amigos de Crítica sin Censura, una producción de Fernández Castañeda, RB, periodismo digital evolutivo. ¿Cómo están ustedes? Deseándoles que estén muy bien. Hoy es inicio de semana y un día después del primer informe, o tercer o cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo cierto es que ayer, día 1 de diciembre, se cumplió un año de este nuevo gobierno, de esta cuarta transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Reconoció que quedó a deber principalmente en el tema de inseguridad. Ya les habíamos informado en nuestro programa con anterioridad que el gobierno federal estaba estudiando, tenía bajo la lupa cómo estaban aplicando los recursos los gobernadores o gobernadoras en su caso. Y obviamente, ya que el tema predominante y el problema en sí mayor que tiene México es el de la inseguridad, hoy el tema es gobernadores, fiscales y alcaldes que no combaten la inseguridad. El día de hoy, lunes 2 de diciembre, durante su mañanera, el presidente de la República comentó, entre otras cosas, y tomando en cuenta esta relevancia tan importante, puesto que ha tenido un costo político que ha absorbido en su totalidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que es una realidad, que es un cáncer que corroe a nuestro país, y dado los bajos resultados, bueno, pues se le ha cargado nada más a este gobierno. Pero en la realidad, le compete únicamente al gobierno federal combatir la inseguridad. No, también tienen responsabilidad los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, y por supuesto las fiscalías de las 32 entidades federativas de la nación. Es por esto que, de manera muy suave, él dice que no les echa la culpa y anuncia un quién es quién en el combate de la inseguridad, ya que a más tardar este fin de semana estará dando a conocer, por supuesto en las mañaneras, quiénes son los gobiernos que participan en las reuniones de trabajo de seguridad y quiénes no. Indicó que mostrará que en las entidades donde hay más violencia son aquellas donde los gobernadores no acuden a las reuniones de seguridad a las que convoca el gobierno federal. Dice él que la inasistencia es recíproca a niveles de violencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que de acuerdo al número de inasistencias coincide con los niveles de violencia en cada uno de los estados de la República Mexicana. Esto lo estará dando a conocer, repito, para este fin de semana. Queremos que sepan todos qué es lo que sucede, mostrar lo que sucede en cada estado. Donde no participan los gobernadores es donde tenemos mayor o alto índices de seguridad, porque hay autoridades locales que se aplican, y ahí destacó el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Todos tenemos que aplicarnos, porque cuando hay atención, hay incidencia delictiva en un estado. Quiero decirles con esto que no están a salvo quienes son exgobernantes. La situación obliga, ahora sí, a verificar quiénes no aplicaron los recursos para la seguridad y dónde quedó ese dinero. Si contribuyeron a que exista esta avalancha creciente de inseguridad
que padecemos. Esto se los estoy comentando yo como un adelanto de lo que sigue posterior a lo que va a ser esa lista. Él dice que no es exhibir, es simplemente informar, verificar y mostrar que casualmente, entre comillas, bueno, pues hay más violencia en los estados de los gobernadores que no asisten a estas importantes reuniones. ¿En qué se gastaron los anteriores? ¿En qué gastaron los actuales? ¿Y en qué gastarán los que sigan gobernando a partir del día de hoy? Los que estén todavía en el poder. Son las preguntas que nos hacemos siempre. Nunca hay cuentas claras. No obstante de que para poder tener cuerpos policiales, ya sean estatales o en el caso municipales, hay apoyos a nivel federal. ¿Qué hicieron con ellos? ¿En cuántas ciudades, hablando de presidencias municipales, alcaldías, se ha hecho la contratación o tienen policía? Esta pregunta no ha sido contestada aún. Esperemos que muy pronto, y si no, nos daremos a la tarea, el equipo de investigación de esta empresa, en darles a conocer cuáles son los municipios que sí tienen policías municipales y cuáles no. Según Andrés Manuel López Obrador, dice que cuenta mucho que pudieran apoyar las autoridades municipales. Lo de la Guardia Nacional, solamente se tienen 70,000 contratados, piensa llegar a 140,000 en este año, hasta subir a 200,000. Y obviamente se repartirán en 200 y tantas coordinaciones a lo largo del país. Pero, ¿han contribuido o no los gobernadores a que se expanda esta influencia de violencia en el país? Yo les voy a presentar más adelante, ya habrá momento, les voy a presentar una gráfica en la cual, según el INEGI, para que luego no andemos que de dónde, que de qué fuentes sacas, etcétera, pues de las oficiales, ¿sí? De las oficiales. El INEGI terminó en septiembre, entre junio y septiembre, hizo estudios de donde la ciudadanía percibía que tenía más inseguridad. El resultado es la gráfica que van a ver ustedes ahora, seguramente, en la cual el 80.9% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos. Este es el de mayor percepción o manifestación de inseguridad. Los asaltos a los cajeros automáticos o en los cajeros automáticos, ya que tanto se han llevado los cajeros como han asaltado a personas dentro de los locales, ya sea de los bancos o de tiendas comerciales donde hay cajeros automáticos, y también a la salida. Bien, el 73.2 tienen miedo en el transporte público, y esto, bueno, es bastante grave porque todos, la gran mayoría, utilizamos transporte público para trasladarnos a hacer todo lo que corresponda a nuestra actividad diaria, obligaciones o atención que se tenga que dar, trámites que se tengan que hacer. El 68.6 en los propios bancos, en las instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque algunos no tienen ni siquiera policías. ¿Qué pasa con los bancos? Únicamente tienen sistemas de seguridad. Seguridad se le dice, pero la verdad es que no brindan seguridad. El hecho de que tengan cámaras de seguridad, dicen ellos, es únicamente para, pues, hacer
los trámites correspondientes ante el seguro para que les puedan devolver las cantidades que les son robadas. Pero ¿qué pasa con la integridad de los cuentavientes? Dentro y fuera están en peligro. También nos dicen que el 64.2 en las calles que habitualmente usan, por donde transitamos normalmente, son asaltados, son violentados. Estos son los principales, pero déjenme decirles que hay más. Vamos a ver los porcentajes. Cajero automático localizado en la vía pública es el 82.1, exacto. El transporte público es el 74.5%. En banco es el 68%. En las calles que habitualmente usamos, 65%. En el mercado son el 60.1%. En carretera, el 57%. Parques recreativos o centros recreativos, plazas públicas, 55.9%. Centro comercial, 43.6%. Automóvil, 42.9%. Trabajo, 39.7%. Escuela, 23.5%. Y en la casa, 28.9%, que es donde más seguros se sienten nuestros compatriotas. Es así la realidad que nos muestra este estudio del INEGI, repito, para que luego no digan de que uno anda inventando y que cuáles son tus fuentes. Y yo les preguntaría a los que preguntan cuáles son las de ellos o las de ustedes, ¿sí? Ya que nosotros realizamos siempre investigaciones serias y tenemos documentado lo que hacemos. En cambio, muchos de los que participan en las redes sociales en nuestros programas, pues únicamente refutan sin argumentos, es decir, lo que ellos creen, lo que les dijeron. Aquí no, ustedes lo pueden consultar ahí en el INEGI, ¿sí? Ahí lo van a encontrar incluso en documento tipo PDF, para que puedan ustedes constatar de que lo que damos aquí es información específica, real, objetiva. Lo que está bien, bueno, tendrá que darse a conocer como lo es. Lo que está mal, por igual, ¿sí? Debemos de achacarle esta ola de violencia únicamente al gobierno actual. ¿Qué hace la oposición al respecto? Pues pedir de que el gobierno actual no siga recargándose en ellos y echándoles la culpa, así sienten ellos, de que pues es gracias a los gobiernos anteriores de que se vino esta avalancha y que esta nueva cuarta transformación pues no ha podido contenerla. Que puede estar mal la estrategia del actual gobierno, sí, puede estar mal. De hecho, pues los resultados ahí están. De hecho, está mal. Pero ¿es responsabilidad únicamente de este gobierno? No, ha sido responsabilidad de quienes debieron de haber combatido el delito. Efectivamente, no es combatir por combatir, como en el caso de Calderón. Esto que quede bien claro, las cifras ahí están, que va en subida, en escalada, el índice de violencia, de asesinatos de todo tipo, sí, pero algo tenemos que hacer la sociedad también. Pero ¿qué hacemos si los gobernadores y los propios presidentes municipales, las partidas presupuestales federales que les asignan, como el Fortasec, ¿sí? Y otros, para que puedan crear sus policías municipales,
pues simplemente no se llevaron a cabo. Esa lana que es para eso, se la han gastado en otras cosas, incluso no se sabe en qué, no dicen en qué. Y ya se va a empezar a pedir cuentas, puesto que lo que se ve es que la estrategia de Andrés Manuel es ya no absorber por completo la responsabilidad ni el costo político, ¿sí? Caer dentro de lo que es la percepción, el cumplimiento de sus promesas desde campaña, y que además certificó y compartió públicamente una vez que tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Aquí ha habido un gran problema, y es que también de nada sirve de que las autoridades, las pocas que hay con policía estatal y las pocas que hay a nivel municipal, pues también gran parte de ellas están ya permeadas por el narcotráfico exclusivamente. Incluso algunas de ellas se dedican a secuestrar y a transportar enervantes, a violentar a ciudadanos, incluso recientemente ejecuciones extrajudiciales. Es así como están las cosas en México. Va a ser muy positivo el que se dé a conocer a más tardar el día viernes de esta semana quiénes son los gobernadores que menciona Andrés Manuel, que no se presentan, y de acuerdo al número de inasistencias que han tenido, se ve el nivel, o se puede comparar, quizás casualmente entre comillas, el hecho de que ahí, en sus entidades donde gobiernan, es donde mayor violencia se padece. Vamos a ver si es esto realidad con los datos que va a presentar Andrés Manuel, porque obviamente ahí va a saltar. Sabemos nosotros que hay entidades que también están gobernadas por panistas que tienen serios problemas de inseguridad. Ahí es donde se va a dar otra confrontación. Ya les estamos anunciando lo que sigue después de esta no ventaneada que dice Andrés Manuel, pero que finalmente pues es su obligación presentarlo públicamente. ¿Por qué no lo hizo antes? Les estaba dando chance. Pecó de pues de ser comprensivo, de esperar de que cooperaran con el gobierno federal en el combate a la delincuencia, y le fallaron, y tuvo que asumir ya al final, al cumplirse un año, pues la carga de que nada más digan que es culpa del gobierno federal, que es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Constitucionalmente no es así, y se los digo porque ya sabemos que hay gente que únicamente se dedica a estar llevando la contraria, y tratan de quitarles la responsabilidad a los gobiernos de oposición, sean estatales o municipales. Incluso están utilizando la estrategia de colarse en los grupos, y quienes transmitimos en redes sociales pues nos reportan, por ejemplo en este caso con Facebook, de tal manera de que no sigamos adelante con la información de informarles y mostrarles la realidad cuando están mal. Es decir, son gente que protegen lo que está mal, pero que tampoco les gusta reconocer lo que está bien. Y estos ataques los han sufrido ya muchísimos compañeros, colegas periodistas y también empresas de comunicación, incluso hasta hackeos. Ya están ahí metidos. Esa es la estrategia, es la que van a seguir utilizando en lo que termina este año y lo que sigue el próximo. Pues abusan de que Facebook no tiene realmente un logaritmo a la altura de
de la realidad y de lo que es justo en cuanto a la manifestación y a la ley que nos da la libertad de expresión. Simplemente a usted una publicación que haga, pues no les gusta, va en contra de su candidato, de su partido, etcétera, y pues lo que hacen es reportarlo, y de acuerdo a los reportes que tenga ahí Facebook, pues le van limitando, lo congelan a usted, ¿sí? Aparentemente nosotros tenemos muchos medios para poder seguir llegando a ustedes de manera continua, no obstante de que nos tengan bloqueados, logren que nos bloqueen. Seguimos adelante y ya lo ven, aquí estamos para coraje de quienes han provocado de que a un servidor durante un mes, desde el 1 de noviembre hasta este 1 de diciembre, hoy estamos a 2, bueno, todavía está bloqueada la cuenta. Conforme vamos avanzando en lo que es la información que realmente les duele, la información que siempre hay alguien quien no quiere que salga a la luz pública. Y esta va a ser la estrategia que van a seguir estos bots, estos engendros que lo único que hacen es cubrir y desinformar. Nosotros informamos verídicamente y también nos exponemos, pero es nuestra obligación como periodismo de investigación, de análisis, de opinión y sobre todo esto que es crítica sin censura. Tuvo un error Andrés Manuel al sacar a la Marina Armada de México de las calles. Sí, ¿y por qué se los digo? Porque de acuerdo a la confianza en instituciones, en un estudio del ENVIPE, reveló que el resultado es que en 2019, que está por terminar, la Marina era la institución con más confianza en la sociedad, con un reconocimiento del 90% de los encuestados. ¿De quién? Pues también de este instituto oficial, ¿sí? Le seguía el ejército con 87.1, ¿quién es el que tiene ahora la mayor carga? Después la Policía Federal con 69.3%, ¿sí? Muchos dicen que es un error que la Policía Federal, que tanto que invirtieron en ellos, y que simplemente llegó Andrés Manuel y los mandó a la Guardia Nacional. Eran 10,000 elementos, pero recuerden ustedes que también estaban del lado de los cárteles, ¿sí? Después de esto, la Fiscalía General de la República, ¿sí?, cuenta con el 61.4% de avalar y el 54.8% es para las policías estatales. Perdón, 57.9 es el tanto por ciento para las policías estatales, el 54.8 en ministerios públicos estatales y 45.6% confían en los policías de tránsito. Notarán ustedes de que en este estudio y para nosotros, de manera firme, demostrarles a ustedes que casi no existen los policías o las policías municipales, pues simplemente no aparecen aquí. Así de terrible es el caso que estamos viviendo en México. Acuérdense aquello del mando único, así nos jugaron el dedo en la boca con Peña Nieto, ¿sí? Nunca lo lograron y desatendieron, incluso no dieron recursos. Pero de eso no se habla, eso no quieren que se sepa, pues aquí lo estamos diciendo y lo vamos a seguir diciendo. Simplemente el ENVIPE no pudo, ¿sí?, sacar el tanto por ciento de confianza a las policías municipales porque prácticamente son inexistentes en esta nación. Y entonces, ¿qué hicieron los presidentes municipales con la lana que les llegaba para la policía, para seguridad? Se la clavaron
la desviaron en el mejor de los casos a cuestiones de beneficencia pública, de beneficios a la población. ¿Dónde quedó? O sea, ¿son culpables o no son culpables? Los gobernadores que ya salieron, por ejemplo en Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, que nos dejó una asquerosidad de estado, ¿sí? Gobernado, no gobernó él, gobernó el narcotráfico, ¿sí? Y seguimos con serios problemas, aunque ya bajó el índice, ¿sí? Ya no se encuentra entre los más agresivos, tomando en cuenta los de más alto impacto. Tamaulipas en 1 o 2, nada más. Ahora destacan ya otros estados. ¿Qué se ha estado haciendo? Esto es lo que va a hacer próximamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No les echa la culpa, pero los invita a que participen. No les echa la culpa, pero sí les da la lana para que puedan crear o puedan aumentar, ¿sí?, las policías estatales y las municipales. No les echa la culpa, pero sí se van a exhibir públicamente y creo que es correcto y necesario. Ya es tiempo de que los gobernadores y los presidentes municipales muestren en qué están invirtiendo, cómo están combatiendo al narcotráfico, ¿sí? Algunos hasta piden de que sí sean clasificados como terroristas las células o los cárteles mexicanos de la droga, para que se les apoye, se les dé más lana, pero el asunto es qué han hecho con la lana que les han dado hasta ahora. ¿La han aplicado bien? No lo sabemos, porque en lo que son sus páginas de transparencia no se encuentran los datos, ¿sí? Mucho menos en los municipios. Lo único que tienen son tránsitos, agentes de vialidad, y que por cierto siempre tienen quejas. Tanto es así de que el 45.6 de los mexicanos, por ciento hablo a nivel nacional, nada más son los que confían en los policías de tránsito, ¿sí? Vean ustedes qué enorme rezago tenemos en cuanto a las acciones que debieron emprender gobernadores y presidentes municipales. ¿Con qué se la quitan los presidentes municipales? No va a haber manera. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, auditorías directas en algunos estados por medio de la Auditoría Superior de la Federación para checar en principio este tipo de recursos. Después ya se irán sobre lo de programas sociales, infraestructura y obra. Esa es la tendencia que tenemos para fin de año y para todo lo que sea el año 2020. Ahora sí, va a haber encontronazos y que le cueste, a quien le cueste, le corresponda la responsabilidad de lo que está sucediendo en México. El gobierno federal no es el único que tiene que combatir los altos índices de delincuencia. Deben de ser los 3 niveles de gobierno y no lo están haciendo. Dicen algunos gobernadores que los está dejando solos el gobierno federal, pero sin dar cuentas de los recursos que recibieron precisamente para seguridad. Ya quieren más, pero los aplicaron bien. ¿Por qué no presentan las cuentas? ¿Por qué no presentan los resultados? ¿Por qué no presentan los documentos? Quieren más, pero ¿para qué? Ese es el gran problema. De los anteriores, pues ya que les puedo contar, ya lo saben ustedes todo, ¿sí? El nivel de corrupción y de impunidad, que es otro de los aspectos, y por eso van a tener también ahí en la lupa a los fiscales de cada estado, así como lo oyen. Así que váyanse preparando esos fiscales, porque pues se le habían llevado suavecita y no se aplicaban. Desde hoy les anuncio
y están advertidos de que próximamente serán ventaneados. Próximamente se implementarán acciones para acabar con la corrupción en este sentido y sobre todo en esta parte del presupuesto de egresos que es dedicada a la seguridad. Se enojan por el recorte que ellos mencionan, pero cuando se les han asignado no han cumplido. Eso es una realidad, lo afirmo y confirmo. Amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ustedes deciden si tienen que involucrarse, si tienen la culpa o no, si han estado en omisión o han estado del lado de los mañosos y de los delincuentes. Algunos gobernadores o la mayoría de los gobernadores de México y los alcaldes, ¿qué onda? O sea, ¿están comprados? ¿Sí? Esa lana la pagan de piso, ¿sí? A los criminales para no tener policía. Recordarán que anteriormente la policía y tránsito y también en la judicial, pues las nombraban los jefes de estos cárteles en los municipios, ¿sí? Y en los estados. Esa era la realidad. Ahora simplemente no hay más que policías estatales en algunos estados. ¿Tienen la culpa o no? ¿La culpa es nada más de este nuevo gobierno? Al final y al cabo es lo que ustedes perciban, lo que ustedes crean. De tal manera que ahí les dejamos esa responsabilidad. Yo me despido de ustedes, soy su amigo Oscar Castañeda Montemayor y les invito a que el día de mañana vean el programa en vivo a las 9 de la noche de mi socio Mauricio Fernández Díaz, que es Noticias con Sentido y Sin Censura. Recuérdenlo, 9 de la noche, les manda saludos mi socia Reina Luisa Villafuerte, Aide García, también Ramón Mar, y los demás equipos de investigadores y analistas que tenemos en esta su empresa. Gracias por preferirnos y gracias por compartir nuestro trabajo, ya que algunos que están en contra de la verdad, pues lo bloquean constantemente. Que tengan una excelente noche y sobre todo pasen una muy feliz, pero sobre todo que estén seguros, que estén muy seguros todos ustedes en lo que resta no solamente de esta semana, sino del año. Son mis mejores deseos para ustedes. Buenas noches y hasta el miércoles. Gracias.